Reciban un cordial saludo, compañeros y tutor del curso Software Avanzado para la Ingeniería. Mi nombre es Jaiber García, pertenezco al grupo 25 y este video tiene como objetivo darle solución al punto 3 de la guía de actividades de la fase 1. Entonces nos piden crear un video donde se explique la evidencia que tenemos instalado el programa LabVIEW y a la vez que se explique el funcionamiento de los programas desarrollados para dar solución a la actividad de la práctica número 1, tanto a nivel de programador como a nivel de usuario. Entonces, en la práctica número 1 nos piden que, empleando LabVIEW, realicemos un instrumento virtual que capture un valor numérico entero y a partir de él generar un número aleatorio entre 0 y dicho valor. Aquí entonces ya tengo abierto el programa LabVIEW. Entonces del lado izquierdo tengo una ventana que se llama panel frontal y del lado derecho tengo una ventana que se llama diagrama de bloques. Entonces en el panel frontal podemos ver, digamos que a nivel de usuario, los resultados de nuestro programa que creamos en el diagrama de bloques. Entonces, para dar solución a la primera práctica, entonces nos piden ingresar un número y a partir de esto generar números aleatoriamente, con la condición de que estos números aleatorios no pueden pasar el número que nosotros ingresamos. Es decir, el número va a estar entre 0 y el valor que nosotros ingresemos. Entonces, para crear este programa, entonces creamos una variable de escritura y le colocamos la etiqueta número máximo y usamos otra variable indicadora con la etiqueta random para evidenciar los números que van saliendo aleatoriamente. Entonces, como vemos acá, esta variable con la etiqueta máximo la tenemos también en nuestro diagrama de bloques. Y esta variable random también la tenemos acá en nuestro diagrama de bloques. Entonces, con ayuda de algunas funciones que nos ofrece LabVIEW, entonces podemos hacer interactuar estas dos variables. Entonces, por ejemplo, acá la variable máximo me va a leer las entradas del teclado y tiene que ser un valor numérico, y una función que el diagrama de bloques me permite es crear un número aleatorio, pero este va entre 0 y 1. Entonces, esta función que nos ofrece LabVIEW de random, de generar valores entre 0 y 1, se nos adapta perfectamente para nuestro problema, porque el mínimo que genera es 0 y el máximo que genera es 1. Entonces, cuando vale 0, el número aleatorio pues va a ser 0. Y cuando el máximo de ese random que genera LabVIEW es 1, pues va a ser el mismo que nosotros ingresemos acá en máximo. Pero como pueden haber con decimales, entonces usamos esta otra función que nos da LabVIEW para acercarlo o aproximar el valor que nos dé al número pues más cercano y así obtener un entero. Entonces simplemente es hacer las conexiones y acá con la variable random podemos evidenciar el resultado. Entonces podemos correr el programa para ver cómo funciona. Entonces, ahí vemos que nos da que nosotros ingresamos el 10 y aquí podemos en random evidenciar los números que nos va mostrando el programa de manera aleatoria. La segunda práctica para esta fase, entonces nos piden que con LabVIEW realicemos un instrumento virtual que al ingresar el valor de los ángulos de un triángulo determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si este triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero.
Entonces aquí ya tengo desarrollada la segunda práctica de la fase 1. Entonces al igual del lado izquierdo tenemos el panel frontal y el lado derecho tenemos el diagrama de bloques. Entonces al igual que la práctica anterior, se generan unas variables tipo lectura, las podemos evidenciar acá, tanto en el panel frontal como acá en el diagrama de bloques. Entonces la primera parte de la práctica nos pide es que el programa nos pueda identificar si es factible o no construir un triángulo con los valores de los ángulos que nosotros tengamos. Entonces, una de las condiciones para que un triángulo se pueda construir es que sus ángulos sumen 180 grados. Entonces, acá en el diagrama de bloques tenemos los ángulos. Entonces, cogemos, sumamos esas variables. Con esta función que nos ofrece la biosuma, sumar las variables, y ese dato lo comparamos con una constante numérica que es 180. Entonces, una vez lo comparamos, tenemos dos opciones. Entonces, si no es igual, nos activa esta entrada booleana que nos dice que no es viable construir el triángulo, y si la suma es igual a 180, activa esta otra variable booleana que nos va a decir que sí es viable construir el triángulo. A su vez, podemos enviar un mensaje con esta otra opción de la view selectora. Entonces, que si nos dice que si es verdadera, nos muestra el mensaje de acá arriba, y si es falsa, nos muestra el mensaje de aquí abajo. Entonces podemos probar nuestro programa. Entonces acá, por ejemplo, ponerlo a correr. Entonces la suma de los ángulos es 0, el total es 0, y nos dice que no es viable construir el triángulo. Si ingresamos, por ejemplo, que todos los ángulos sean de 60, entonces ahí nos va sumando el valor total. Entonces ya la suma da 180, y nos dice acá en el informe que es viable construir el triángulo, y vemos que el de viable es en 100. Eso nos indica que es un triángulo equilátero. Otra parte que nos pide la segunda práctica es determinar si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Entonces creamos otras tres variables a partir de las que ya tenemos de lectura, ángulo 1, 2 y 3, que van a tener los mismos valores, y simplemente las comparamos con 60. Entonces, para que un triángulo sea equilátero, todos sus lados deben ser iguales. La única posibilidad de que sean iguales es que sean de 60. Es decir, si se cumple esta condición, pasan por una compuerta AND, y esto nos activará esta salida booleana y nos dirá que es un triángulo equilátero, como lo que tenemos aquí en el ejemplo. Otro de los puntos es determinar si se trata de un triángulo isósceles. Para que sea isósceles, tiene que tener dos lados iguales y uno distinto. Entonces, al igual que hicimos con el equilátero, creamos tres variables que van a tener los mismos valores de lectura, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Los comparamos entre sí. Por ejemplo, aquí comparamos ángulo 1 con ángulo 2. Si estos son iguales y el ángulo 3 es distinto de 60, entonces podría ser que es un triángulo isósceles. Pero también tiene que cumplirse que su suma sea 180, porque varios valores cumplen con esta opción. Digamos que la suma de los dos primeros sean iguales, que el primer valor y el segundo valor sean iguales, y el segundo sea igual a 60, pero puede que no sea un triángulo. Entonces se le añade esta condición, y con esto ya podemos decir que se trata de un triángulo isósceles. Entonces podemos dar un ejemplo corriendo el programa, ingresando los datos. Entonces vamos a meter
El ángulo 1 es de 45, ángulo 2 de 45 y el ángulo 3 de 90 grados. Entonces ahí vemos el total de los ángulos, 180. Nos dice que es viable construir el triángulo y acá con el LED nos indica que se trata de un triángulo isósceles. Y ya la última comparación que nos hace falta hacer es determinar si se trata de un ángulo escaleno, es decir, que sus lados son distintos. Entonces, para igual que los casos anteriores, generamos tres variables que van a tener el mismo valor que los de lectura de este lado, es decir, ángulo 1, 2 y 3. Entonces los comparamos entre sí con las opciones que tengamos, es decir, si 1 diferente de 2, 1 diferente de 3 y 2 distinto de 3, entonces si se cumplen estas tres opciones y que la suma sea igual a 180, entonces me va a activar esta salida booleana que me va a decir que es un triángulo escaleno. Entonces vamos a probar aquí con otros ángulos distintos para comprobar el funcionamiento. 40. Entonces aquí tenemos los tres ángulos son distintos, la suma de los ángulos da 180, nos dice que es viable construir el triángulo y que se trata de un triángulo escaleno. Listo. Y daría por terminado el desarrollo de la práctica para esta fase 1. Gracias por su atención. Cordial saludo.